En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones, amados hermanos, hermanas, amigos, oyentes y televidentes. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a estudiar qué es el amor de Dios. ¿Qué se titula el amor de Dios? Que hoy por hoy en las redes sociales ya muy poco se predica este tema. Este tema está muy ausente, las prédicas de este tema que es el amor de Dios, porque el amor de Dios, ¿qué significa? La iglesia tiene que aprender primeramente practicar el verdadero amor. Las iglesias tienen que aprender verdaderamente ser consciente que Dios es amor. Cristo es amor y el Espíritu Santo también es amor. Entonces las iglesias tienen que aprender a valorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con valores. Y las iglesias tienen que también vivir en el amor, amándonos de unos a otros. Y también las iglesias tienen que aprender a amar a Dios, amar a Cristo, amar al Espíritu Santo, respetándolo siempre. Pero antes de este tema que ingresemos, voy a saludar a algunos hermanos acá en el Perú y en otros países también. Bien, vamos a saludar, por ejemplo, a la iglesia de Morales Juárez, a nuestros hermanos de la iglesia Morales Juárez. Ahí están nuestros hermanos, el día de mañana reposan también y ellos están pendientes de los temas también de alguna manera, de una forma. Y saludos a mi hermano en especial, a mi hermano Ángel Príncipe y a su esposa Alison, y también a mi hermana Karina y a su esposo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, realmente que siempre están pendientes del tema, de lo que predicamos, y eso es muy bueno, muy excelente, que nos dan siempre esas fuerzas, esas energías para seguir predicando la palabra de Dios en la verdad. También enviarles saludos allá a mi hermana Rita Díaz, que es nuestra hermana pastora de Celendín. Tenemos por ahí una iglesia también en Celendín, y al mismo tiempo saludarles en los Estados Unidos. También tenemos una iglesia que es saludos a mi hermano pastor y a sus feligreses, y un fuerte abrazo y bendiciones y un feliz sábado a cada uno de ustedes. También saludarle por allá por Italia a la familia Villarroel y a la familia Rodríguez, que es mi propia familia. Aquí están mis hijos, mi esposa y mis nietos por allá. Bueno, un buen porcentaje de familia están por allá. Pues desde aquí desearles muchas bendiciones a cada uno de ellos, y también bendiciones a mis hermanos del Ecuador, que tenemos unos hermanos que pertenecen a la congregación también, que están pendientes de estos temas. Y también en Bolivia, Colombia, Cusco, Ayacucho. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos y oyentes y televidentes, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos hermanos, entonces vamos a iniciar el tema esta noche, que es el amor de Dios. Vamos a analizarlo textualmente bajo las Sagradas Escrituras y enseñando pues valores a la iglesia, y en ese término tenemos que vivir mientras que vivamos en este mundo. Veamos el libro San Mateo capítulo 13 versículo 34 y 35. ¿Qué nos dice en esta manera? Escuche. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado, ámense también ustedes de unos a otros. Miren, amados hermanos, Cristo mismo está mencionando aquí en el libro San Juan. Dice, así como les he amado, ámense también ustedes. ¿En qué se basa el Señor Jesucristo? Se basa en un mandamiento nuevo. ¿Qué es el mandamiento nuevo? Es el amor. El amor cubre todos los males.
Con el amor se puede perdonar. Con el amor se puede pasar por alto los insultos, las ofensas, por ejemplo. Sí se pasa cuando hay amor. Por el amor se hace todo. Y el amor no tiene límites. El amor abarca en todo sentido de nuestra vivencia como seres humanos, y hay que vivirlo también en espíritu, como exige nuestro Dios en la ley. Eso es lo que dice, porque dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado a ustedes, dice el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, es nuestro Jesús de Nazaret. Y el versículo 35 dice en esta manera, escuche: en estos conocerán que todos que ustedes son mis discípulos, y si se aman unos a otros. Vea usted, acá en este versículo prácticamente el Señor Jesús nos dice: si ustedes viven en el amor, viven bajo los mandamientos del amor, serán mis discípulos, en pocas palabras. Ahora, entender lo que es discípulo. La palabra discipular proviene de un maestro. En este caso, Jesús es el maestro de maestros. Él es quien educa a la iglesia. Él es quien nos doctrina a la iglesia en espíritu y en verdad, porque Él es cabeza de la iglesia. Claramente lo dice textual. Entonces, ¿qué dice aquí? Claramente dice: en estos conocerán que todos son ustedes mis discípulos. Para ser discípulo, en primer lugar, tenemos que someternos, más claro, en la obediencia. Si tú amas a Cristo, amas a Dios, tienes que obedecer. En la obediencia también se caracteriza como amor. Vea usted, Dios exige que debemos amarle a Él. Dice en los libros Deuteronomios, lo dice claramente: ámenme. Y la palabra amar significa obediencia al Dios Todopoderoso. Y Jesús mismo también lo recalca, que dice: el que no hace la voluntad de mi Padre no es digno de mí. Entonces la iglesia está sometida para obedecer al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Ahora también hay que entenderlo y testificarlo. Un buen profesor saca buenos alumnos. Veamos en lo terrenal. Ahora nosotros tenemos un buen maestro, que es Cristo, y nosotros como iglesia tenemos que ser buenos entendedores, tener conocimiento, saber todos los días, y para eso tenemos que estudiar, empaparnos de las Sagradas Escrituras para poder entender y conocer a Dios, conocerlo a Cristo. ¿Qué es lo que ellos nos exigen a nosotros? Y nosotros es de obediencia. Ese es el punto. Y el discípulo obedece. El discípulo practica lo que su maestro lo educa. El discípulo hace las cosas correctas para que salga un buen alumno, un buen pastor, un buen predicador, un buen doctrinador. Eso tenemos que estudiar, y bajo los parámetros bíblicos tenemos que practicar día tras día durante nuestra existencia en este mundo. Bendito sea Dios, el Señor Todopoderoso. Ahora veamos otro libro más. En el libro Primera San Juan, capítulo 7 a 10. ¿Qué nos dice ahí? 4, 7, 10. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Vean ustedes, hermanos,
acá dice tajante y sonante este versículo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es que conoce a Dios. Acá tenemos que ver el amor verdadero, no el amor hipócrita. No, hermanos. Cuando uno conoce a Dios, amas de verdad. Cuando conoces a Dios, puedes perdonar el pecado, los agravios de tus semejantes. Cuando conoces a Dios, hermano, no eres rencoroso, no eres criticón, no eres chismoso ni blasfemo. Cuando conocen el amor de Dios, conocen a Dios verdaderamente, vive en la misericordia, vive en la piedad, vive en la bondad, vive para sus semejantes, amándoles, preocupándose de unos a otros, en las buenas y en las malas, están sobrellevándose nuestras debilidades, porque el ser humano es imperfecto, y como somos imperfectos, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a fallar, siempre vamos a faltar respeto de repente entre nosotros, y para eso está el amor de Dios, que es perdonar y pasar por alto los agravios, las ofensas, pero para eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras y hacer las cosas correctas para que Dios también tenga compasión y misericordia de su iglesia o de su propio pueblo. Dios dice, y el versículo 8 dice, el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Acá hay que ver dos puntos específicos, también habla ahí. Viajemos al pasado, que es el bautismo. En el bautismo, el ser humano cuando se bautiza tiene que tener una conciencia de conciencia. ¿Por qué me bautizo? Si me bautizo es nacer nueva criatura. Tiene que ser, para bautizarse tienen que prepararse los hermanos. Prepararse y ponerse en la conciencia que es el bautismo, que es nacer de nuevo. Vea usted, cuando el bautismo y te comprometes en ese día del bautismo con Dios y aceptas a Cristo, a Dios en tu corazón, te comprometiste a cumplir y obedecer todo lo que está escrito en la Biblia bajo los 10 mandamientos, que es el amor. Entonces, pero hay personas, hay iglesias chuecas que se metieron al bautismo porque me pareció bien. Otros se metieron al bautismo porque me agrada. Puedo sentir de repente la presencia de Dios. Oiga, esta gente se meten para burlarse de Dios primeramente. Sin conocer a Dios se bautizan, sin saber qué es lo que quiere Dios de él, sin conocimiento. ¿Cómo puede bautizarse una persona? Y entonces llega al límite de este versículo 8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vea usted, obviamente no ha estudiado, no se ha preparado, no tiene conocimiento, no hay temor de Dios, no se arrepintió de verdad. Tienen estos problemas y estos defectos. No pueden amar de verdad. Uno, no pueden amar a su prójimo. Si no ama a sus semejantes, ¿cómo puede amar a Dios? Y por eso hoy hay tantos hermanitos, hermanitas que vienen a la iglesia como les da la regalada gana, como les parezca.
Porque primero están preolativos en los afanes de este mundo. Primero están los quehaceres del hogar, atenderle a los nietos, atenderle a la nuera, atenderle al marido, a los hijos, hacerles sus desayunos. Después me voy a la iglesia o cocinarles o asear, lavar los servicios. Eso hay un grave problema en el pueblo de Dios. Y dice aquí, ¿por qué actúan en esa manera? Porque no conocen a Dios todavía. Saben que hay Dios, saben que hay la limitación, pero no lo han vivido como verdaderamente que exige Dios. ¿Por qué sencilla razón? Porque no estudian, no se preparan, no se capacitan en las Sagradas Escrituras, en espíritu y en verdad. Eso trae tanta burocracia, se llama eso, burocracia, que no entienden. Después, hoy por hoy, tanta tibieza hay en las iglesias, tibieza, que no pueden amarse, no pueden amar a sus semejantes, menos amarlo a Dios, y por eso son desobedientes. Por eso vienen la hora que les da la gana a las iglesias, al servicio del Señor, en la casa de oración. Ese es el problema hoy por hoy que hay dentro de las iglesias. Es algo terrible. Dios es amor y no deben abusar de la paciencia de Dios, porque la paciencia todo tiene sus límites. Y Dios se puede molestar y fulminarnos en un abrir y cerrar de ojos. Nos puede fulminar. Eso es lo que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Veamos, hermanos, Dios fue el primer que hizo un tremendo sacrificio en honor a los seres humanos. ¿Cuál fue su sacrificio más grande de Dios? Dar lo que único tenía, que tuvo, su único hijo. Lo dio en señal de sacrificio para salvar a los rebeldes, para salvar a los condenados, para salvar a los seres humanos de este mundo. Dios fue el que demostró su amor más grande que puede existir en esta vida o en este mundo. Fue Dios. Por eso la iglesia tiene que aprender a valorar al Padre eterno. La iglesia tiene que aprender a respetar al Padre eterno que está en los cielos en la obediencia. Obedecer en todos los puntos específicos como exige las Sagradas Escrituras y las leyes, o mejor dicho, más claro, los mandamientos, basado en ese amor tan grande que dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que se amen de unos a otros como yo os he amado a ustedes. En pocas palabras dice: como yo los he demostrado cómo se debe amar en diferentes formas. Entonces dice aquí: en esto se mostró el amor de Dios, claro que sí, para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Por eso es la iglesia tiene que aprender a valorar al Hijo de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por el Hijo, que es Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores. Es Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, nuestro Señor de señores. Él es. Valoremos, adoremos a Cristo,
porque Él es rey y al rey se lo honra, al rey se lo adora, al rey se obedece. La iglesia tiene que entender esas cosas. Vea usted, eso es lo que dice, vio al mundo a su unigénito para que vivamos por Él. Claro que por Él, porque Él es el camino, llegaremos al Padre. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está. Dios envió a su Hijo como una ofrenda perfecta, como un sacrificio perfecto en perdón de pecados hacia los rebeldes, que son los seres humanos. Y dice aquí claramente en el versículo 10, dice que en esto consiste el amor y no que nosotros hayamos amado a Dios primero. No es así. Dios es quien nos amó primero. Dios, amados hermanos, Dios nos valora muchísimo a su creación humana, valora muchísimo y lo respeta y lo ama, porque la creación del ser humano es la creación más perfecta que puede existir de toda creación de Dios, es el ser humano. Pero sin embargo el ser humano se ha corrompido hoy por hoy. Está corrompido en toda actitud. Está corrompido, por ejemplo, en actitudes. Se ha corrompido el ser humano en pensamientos. Se ha corrompido el corazón. Se ha corrompido mirando cosas indebidas. El ser humano se corrompe escuchando cosas que no debe escuchar por los oídos. El ser humano se corrompe por actitudes. Se corrompe en su carácter. En todo sentido está corrompido el ser humano. Y aquí vino Cristo, ha venido a reformarnos y nacer nueva criatura. Después del bautismo, eres nuevo ser espiritual, nueva criatura. Y para eso tenemos que aprender a comportarnos espiritualmente, respetando al papá, respetando a Cristo, respetando al Espíritu Santo, que Él es quien te hace hablar, Él es quien te hace razonar, Él es quien está contigo. Esto hace, esto no lo hagas. Es el Espíritu Santo que siempre vela por ti en tu conciencia, que hacer o no hacer. Es el Espíritu Santo. Y aprendamos a respetar al Espíritu Santo, aprendamos a obedecer. En eso consiste la iglesia, que debe santificarse todos los días, debe vivir en santidad para que sea una amada esposa de Cristo cuando se case, sea una linda novia en santidad cuando se case con el Hijo de Dios, que es el Rey, es el novio de la iglesia. Tremendo. Veamos otro libro más. Libro Primera Pedro. A ver qué nos dice allí también. Primera Pedro. Vamos a analizar este tema tan contundente que es el amor de Dios. El amor de Dios es, hermanos, que no tiene precio. El amor de Dios nunca tiene precio. El amor de Dios se da por dar. Hay que dar el amor de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, sí. Y como hijos de Dios tenemos que ser amores. Y como somos amores, tenemos que vivir en el amor con nuestros semejantes, como uno mismo, con la familia, en el hogar, etcétera, etcétera. Y amar de verdad a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Bajo la obediencia. ¿Cómo se ama a Cristo? Bajo la obediencia. Y Cristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Ahí está el sentido común
que la iglesia tiene que amar a Cristo, pero bajo sus ordenanzas, bajo sus parámetros que dejó, porque bajo sus decretos que dejó Cristo, porque el rey es quien decreta leyes, y Cristo ya decretó su ley, que es el amor, que cubre todos los males, todo, faltas y errores, se cubre bajo el amor. Veamos 1 Pedro capítulo 4, versículos de 8 a 11. Dice en nombre del Señor: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidades de pecados, o multitudes de pecados, en pocas palabras. Vea usted, el amor cubre multitudes de pecados. ¿Cuál es la razón? Por amor usted ya no peca, porque te amas. En primer lugar, amas. Segundo lugar, ya está sometido bajo una obediencia al superior supremo, que es Dios. Al Rey supremo, que es Cristo, ya está sometido a obedecer. Y como yo me amo, ya no puedo faltar respeto a mis hermanos, a mis semejantes, etcétera, etcétera. No puedo ya insultarles ni faltarles respeto, porque me amo y debo respetar a Dios y a Cristo, que me dice: amarás. Y bajo ese amor no podemos hacer nada malo. Todo se hace para bien. Para bien. Y aquí dice claramente: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre multitudes de pecados. Versículo 9. Vístense mutuo, dice aquí en versículo 9, lo aclara más. Bríndense mutuo, den hospedaje, pero no hagan a regañadientes. ¿Qué significa? Primer punto, tenemos que brindemos mutuo hospedaje a las hermanas cuando vienen a tu casa, cuando vienen a visitarte, o alguien no tiene dónde dormir, dale posada en tu casa. Ese es el amor por tus semejantes. Tú no lo vas a dejar a tus semejantes que le pase el frío ahí afuera, o está lloviendo, o tiene hambre, tienes que darle de comer, dale hospedaje, dale abrigo. Porque la historia dice: muchos dieron hospedaje a seres celestiales, que son ángeles. Y aquí dice: por sobre todas las cosas, bríndense mutuo hospedaje, pero no hagan a regañadientes. ¿Qué significa? No renieguen cuando alguien les visita en la casa. Denle un plato de comida. Denle lo que necesita. No renieguen, no se impacienten. Más bien recíbanlo con ese afecto, con ese amor, con esa misericordia. Recíbanlo con ese cariño que le caracteriza a la iglesia. Porque la iglesia tiene que aprender a amar, tiene que aprender a ser soberana con sus semejantes. Tiene que demostrar que ella es amor de Dios. Y por eso digo que las iglesias tienen que ser amores, cariñosas, amables y comprensivas. No renegar cuando alguien te visite. Versículo 10. Pongan a cada uno al servicio de los demás el don en que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Hermanos, los que sirven en la casa del Señor se lo hace por amor. Los que sirven tienen obligaciones, hay que hacerlo por amor. No por exigencia que alguien me exige o la ley me exige, es por amor. Porque los seres humanos tenemos multitudes de dones, en pocas palabras, de oficios. Por ejemplo, hay hermanas que son dorcas, que les gusta al cocinar, por ejemplo, están en la cocina al servicio de los hermanos. Le nace, ese es un don.
Hay otros hermanos que les gusta salir a visitar a los hermanos. Ese es un don también. Tiene que trabajar en eso. Tiene que practicar en eso, pero por amor se lo hace. Hay otros hermanos que tienen el don de predicar, que prediquen también porque tienen ese don. Hay otros hermanos que son piadosos, misericordiosos, que trabajen en eso. Y aquí dice claramente en el versículo 10, dice, póngase cada uno al servicio de los demás. El don que haya recibido, ahí también vengo especificando, el don que haya recibido y sea un buen administrador. Vea usted, de la gracia de Dios en sus diferentes instancias. Administrador es el pastor, un buen predicador, un buen misionero. Son administradores de Cristo. Acá dice de la gracia de Dios, que se refiere a Cristo el Señor. Vea usted, eso es lo que testifica. Y el 11, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Y cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aquí en esta Biblia dice por los siglos de los siglos. Por ahí escuché a un hermano hace tiempo, dijo, ¿en qué parte en la Biblia dice por los siglos de los siglos? Que no hay, apenas hay siglos. Pero aquí en la Biblia dice por los siglos de los siglos. Amén. Textual lo dice en la Biblia. Vea usted. Entonces dice, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose en la palabra de Dios. Está hablando de un predicador, de un misionero que tiene el don de predicar, el don de ser predicador. En otra versión bíblica dice, el que predica, que predique como si fuera Dios mismo que está hablando por su boca. Dice en otra versión bíblica. Lo aclara mucho más profundo. Vea usted. Y tiene que hacer, porque hay dones que tienen para don de predicadores. Infinidades de dones hay y tienen que trabajar, pero hágalo con amor para que Dios se deleite, se glorifique en Cristo Jesús. Dice aquí, porque Dios es glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Veamos en los libros los Romanos. Libro de los Romanos también nos va a decir un poco más para entender estos versículos. Capítulo 13, versículo 8 a 10. Que nos dice ahí 13, 8 a 10. Este tema es tan importante que la iglesia debe aprender, debe someterse bajo los parámetros bíblicos, estudiando, santificándose. Todos los días debe estudiar. A ver, los Romanos 13, de 8 a 10. Dice en esta manera, no tengan deudas con nadie, aparte de las deudas de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está, hermanos. No tengan deudas con nadie, dice en este precioso y hermoso versículo en los Romanos. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Vamos a analizar qué deuda está hablando. Claro, se puede interpretar que es deuda económicos, deudas que se prestan dinero, sí, también es deuda. Y hay que cumplir con los préstamos cuando uno se presta un dinero. Pero también estos prestamistas también son abusivos. Los propios hermanos son prestamistas, te prestan pero con un tremendo intereses. El 15, el 20, el 25% te prestan intereses. Ese se llama abusivos. Segundo plano, no saben amar a Dios
no aman a su prójimo, ¿cómo pueden amar a Dios? Dígame. Ellos aman sus propios intereses, que es el dinero. Y aquí dice la Biblia, no tengan deudas con nadie. Deuda también es el falto de perdón. Hay que saber perdonarse. También es la deuda. Deuda también es cuando tú has ofendido y no has ido a perdonarte. Pedirle perdón a cierta persona. Deuda también son promesas que haces con Dios. Has prometido tal cosa, pero no cumpliste con el papito Dios. No cumpliste. Prometiste a tus hermanos algo y no cumpliste. Son deudas. Y eso es pecado. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermana? Porque los hijos de Dios somos de palabra. Como Dios es de palabra, en Él no hay mentira. Igual, idéntico tiene que ser la iglesia perfecta, ser de palabra. Cuando uno dice sí, sí o no, no, y punto, no hay otro más. Y Cristo mismo dice, digan sí, sí o no, no. No haréis juramento en vano. Vea usted, entonces son deudas también. Las deudas están en todo campo, hermanos. Somos muy adeudores. Somos muy faltones, maleducados. Todo eso son deudas. Y hay que regenerarnos. Hay que tener una buena educación. Como si somos hijos de Dios, hay que ser respetuosos, amables, cariñosos. Vea usted, ser humildes en ese conocimiento que es el amor de Dios. Ser humildes. Vea usted, dale el asiento al que es cansado. Dale el asiento a los mayores. Dale el asiento al menesteroso. Tú eres joven, párate. Pero hoy por hoy ya no hay esas cualidades de respeto y valores. Especialmente con los jóvenes, ese problema hay. Veamos versículo 9, que nos dice aquí. Miren lo que dice. Los mandamientos, dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Deuda también es cuando no sabes amar a tu prójimo. Deuda es cuando no sabes respetar a tu prójimo. Deuda es cuando no puedes respetar a tu esposo, cuando no respetas a tu esposa, no respetas a tus hijos. Es deuda delante de Dios. Ni tú mismo te falte respeto también, porque respétate tú mismo, porque tienes que valorarte que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es casa del Espíritu Santo. Entonces aprende a respetarte, porque este templo tiene que ser templo sagrado y santo para el Espíritu Santo. En pocas palabras, para la casa del Papito Dios mismo y de Cristo, porque ellos están en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice aquí en los Romanos, versículo 10. Dice, versículo 10, en nombre del Señor. 9, más claro. Los mandamientos: no adulterarás, no cometerás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a repetir: respetar a la esposa es no cometer adulterio, ni por pensamientos, ni por los ojos, ni por hechos consumados. Respetarse a los esposos. Los hijos también de igual manera tienen que aprender a respetar a sus padres, a amar a sus padres, porque si no ama a sus padres también es deuda. Cuando no respetan a sus padres también es deuda.
Pero si tú amas a tu prójimo también son tus padres, tu prójimo también son tus hijos, tu prójimo también son tus hermanos. En general tienes que amar. Y si tú haces esas cualidades espirituales, habrás cumplido los mandamientos de Dios. Las exigencias de Dios están en los mandamientos. Amarse de unos a otros como a ti mismo. Vea usted. Eso dice aquí en versículo 9. Versículo 10 dice: el amor no hace daño a nadie. Vea usted. De modo que el amor es cumplimiento de la ley. Vea usted. El amor es cumplimiento de la ley. En todo sentido de la palabra está abarcado el amor en cumplimiento de la ley. Claro que tiene sentido. Por ejemplo, en la ley que dice, lo malo que dice: no cometas adulterio, no robes, ni chismees, no codicies. Vea usted. Hay muchos puntos específicos de los mandamientos negativos. Y esos mandamientos negativos no se puede practicar. Pero si hay mandamientos positivos, son mandamientos que tenemos que practicarlos, pero basado en el amor. Por ejemplo, algunos puntos específicos que le voy a decir. Si yo amo a mi prójimo, no lo puedo mentir, porque lo amo de verdad. Al mentir a mi prójimo, yo mismo también caigo en ese pecado. Mi reputación estaría decayendo por mentiroso. Si tengo amor, no hablo a espaldas de mi prójimo. Si tengo amor de mi prójimo, ya no hablo mal de él, más bien hablo bien de esa persona. Si tengo amor, yo no le robo. Si tengo amor, no le engaño. Si tengo amor, yo no le insulto. Si tengo amor, tengo piedad y misericordia de él, de sus falencias, de sus errores. Es el amor verdadero. Y el amor verdadero no se hace daño a nadie, más bien nos hace bien de conciencia. Y con la frente en alto vivirás y podrás ver el rostro de Dios, que es el cielo arriba en los cielos. Verás el rostro de Dios con libre de conciencia, porque vives perfecto y derecho aquí en la tierra como un hijo de Dios verdadero en la obediencia. Bendito sea el Señor, porque dice en otra parte, dice claramente. Bien, vamos a ver otro libro más. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 3. ¿Qué nos dice en el libro San Juan, capítulo 3? Nos dice también Cristo mismo, acá en estos versículos, en el libro San Juan. En el libro San Juan, en el idioma hebreo, es Yohanan. Yohanan quiere decir Juan. Entonces estamos hablando libro San Juan, el apóstol del Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículos 16 a 18. Dice en esta manera, escúcheme. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, hermanitos lindos, amados hermanitos, les quiero decir con este amor de mi corazón: vivan lo que dice nuestro Rey. Obedezcan lo que dice nuestro Salvador, que es Cristo, que por Él seremos salvos y llegaríamos a la vida eterna, para siempre vivir con el Papito Dios, vivir con Cristo en espíritu y en verdad, y para siempre. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Oh Padre eterno, ¿cómo es que tanto amas al mundo? Y el mundo son los seres humanos, es el mundo.
Versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es Él? Cristo. Toda la humanidad están llamados al arrepentimiento. Toda la humanidad están llamados a aceptar a Cristo y vivir en la voluntad de Cristo y de Dios bajo el amor. La ley más grande y suprema es el amor. Que el amor cubre multitudes de pecados. El amor no hace mal a nadie. El amor es medicina para tu propia conciencia. Vea usted, el amor es luz en las tinieblas, porque vas a andar con ese amor que Cristo te dejó, un mandamiento. Y Dios es amor, y el que conoce a Dios vive en el amor y practica el amor y da amor a los demás. Esa tiene que tener las iglesias, esas características de Dios. Vea usted. Y aquí dice claramente, en el 16 lo aclara tajantemente. Y el versículo 17 es porque Dios envió a su único Hijo al mundo para condenarlo, al contrario, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el que cree no es condenado, pero el que no cree en Él ha sido ya condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy en día se ve mucha gente incrédula. Número uno, por ejemplo, los ateos ya están condenados al juicio de Dios. Otro también, los que son hijos de Dios y viven en la verdad, no mienten. Los que viven en la verdad no engañan. Los que viven en la verdad ya no tienen ese carácter impulsivo. Los que viven en la verdad ya no chismean ni critican. Los que viven en la verdad viven en la voluntad de Dios y de Cristo, y viven obedeciendo a sus superiores. Entonces, esas personas no son condenados. Pero hoy por hoy hay muchos hermanos en las iglesias, hay un factor de carente, degradante. ¿Cuál es? Dice que a Dios o a Cristo con las actitudes se niega al papito Dios. Con nuestros comportamientos negativos nos convertimos enemigos de Dios. Textual lo dice. El que se hace amigo con el mundo se constituye como enemigo de Dios. Y esos enemigos de Dios ya están prácticamente condenados a juicio y condenación para siempre. Entonces, ahí tenemos un grave problema, gravísimo problema. Por eso, hermanos, nuestro carácter, tenemos que ser, hermanos, un carácter pasivo, no impulsivo. Y aquí dice claramente en este versículo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, que es el Hijo de Dios. Solamente con nuestras malas actitudes estás negando a Dios. Estás negando a Cristo. Para eso tenemos que regenerarnos, entrar en esa conciencia de aprender a amar a nuestros seres queridos, de aprender a amar al prójimo, aprender a amarme yo mismo para no pecar. Y valorar este templo que es tu propio cuerpo. Tienes que valorarlo porque allí habita el Espíritu Santo de Dios.
El templo, que es tu propio cuerpo, tienes que vivir sin mancha, no pecar, vivir en santidad para que el Espíritu Santo habite en tu corazón. Caso contrario, tienes todas tus actitudes negativas, te aseguro que el Espíritu Santo no está en tu corazón. No lo tienes, porque el Espíritu Santo es amor. Él lo que te lleves a la santidad. Él siempre te va a exigir para hacer las buenas obras, todo lo que es bien. Pero como no tienes el Espíritu Santo, claro que sí vas a hacer cosas malas, siempre te vas a equivocar, siempre vas a renegar, vas a odiar, vas a criticar de tus hermanos. Porque no está el Espíritu Santo en ti todavía, porque no has llegado a una capacidad de santificación, no has llegado a una capacidad de empaparte en las Sagradas Escrituras y santificarte de poco a poco y vivir en la voluntad de Dios y de Cristo. Por eso siempre vivimos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos a nuestros antojos, a nuestra voluntad, a nuestros propios criterios, como nos da la gana. Y eso, iglesia, reflexiona, valora, levántate, iglesia, y sigue adelante como exige el Papito Dios y Cristo. Tremendo problema. Vea usted. En el 18 dice: el que él cree no es condenado. Bueno, ya hemos visto. Veamos otro libro más. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, veamos qué nos dice. También nos habla ahí. Romanos 5, 8, 9. Dice: pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Dios mostró su amor por nosotros, dándole a su Hijo por nosotros para perdón de pecados y seamos salvos para la vida eterna. Acá voy a hacer un ejemplo, hermanos, amigos oyentes. Quisiera que ustedes tomen atención a este ejemplo que lo voy a hacer. Dios primero, como vuelvo a repetir, Dios fue el primer que hizo un sacrificio por los seres humanos, que son los rebeldes. Dando lo único que tuvo fue su Hijo amado, Cristo, el Señor, Rey de Reyes. Fue Cristo, la ofrenda perfecta para perdón de pecados. La pregunta, usted que me está viendo tras de cámaras, ¿usted haría lo que ha hecho Dios? Dígame. ¿Darías tu hijo para salvar a un delincuente? ¿Tú le dirías: señor policía, por favor, a ese delincuente no le meta preso? Tengo acá a mi hijo, métale preso por él. ¿Haría usted eso? Claro que no lo haría, pero Dios sí lo hizo. Envió a su Hijo para condenarlo, y siendo una ofrenda perfecta, murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de pecados, salvar, en pocas palabras, a los delincuentes humanos. Porque los seres humanos son malos y perversos, delincuentes, traidores, odiosos, chismosos, de todo tipo de males está sembrado en el corazón del ser humano, porque el diablo es quien ha sembrado esas cosas en los seres humanos, en los corazones. Por eso hoy por hoy hay tanta maldad, tanta desgracia, tanto odio. Ya no hay amor en los hogares, ya no hay amor entre los amigos, ya no hay amor entre las amistades, ya no hay amor en el trabajo, y en fin, ni siquiera tienen amor con uno mismo. Ya no se tienen paciencia. ¿Quién cree que ha hecho todas esas cosas? Es el diablo. Satanás mismo manipula a los seres humanos para vivir en esa manera, en la voluntad del diablo.
Y aquí Dios envió a su Hijo, único Hijo, a salvar a los verdugos de este mundo. Pero los requisitos, ¿cuáles para ser salvo? Número uno, aceptar a Cristo y aceptar a Dios. Es número uno. Dos, tenemos que aceptar el bautismo y nacer una nueva criatura. Tres, tenemos que aceptar todas las ordenanzas y mandamientos y someternos bajo el dominio de Dios y bajo el dominio de Cristo, bajo en la obediencia por amor. Así, y aprender a amarnos de unos a otros. Ese es el sentido común. Las iglesias hoy por hoy, el pueblo de Dios está compuesto por diferentes tipos de personalidades. Acá no hay un Vargas Llosa, acá no hay un catedrático, acá no hay un diputado, acá no hay un Vargas Llosa, no existe. ¿Sabe quiénes están acá? El desperdicio del mundo. ¿Quiénes son los desperdicios? El borracho, que es criticado y cuestionado por la sociedad, el drogadito, el borracho, el mujeriego, el asesino, el ladrón, el delincuente, el maldiciente, el pegamujer, los adúlteros, los fornicarios. Están llenos los pueblos de Dios, se han regenerado. Hoy son hombres de bien, valores tienen espirituales. Hoy en día son predicadores en el mundo. Hoy están dando ejemplo y contando sus testimonios, lo que Cristo y Dios hizo en sus vidas. ¿Cuántos delincuentes que han estado en Lurigancho, en las cárceles, en los penales, hoy en día son pastores, hoy en día son predicadores en el mundo? Dígame, ¿y eso le agradó a Dios? Traerles, santificarles, lavarles, santificarles y nacieron nuevas criaturas en espíritu y en verdad. Ahora son hijos de Dios y viven en el amor de Dios y viven en la obediencia de Cristo. Bendito sea el Señor. Veamos libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, en cuanto aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucho más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Amados hermanos, tenemos que vivir valorando esa sangre de Cristo. No desvaloremos esa sangre ni invalidemos esa sangre, porque Cristo es el Hijo de Dios. En pocas palabras, Cristo era Dios mismo. Era o es Dios. Y esa sangre que tuvo Cristo no era cualquier sangre. Era una sangre divina, una sangre santa, sin mancha, sin pecado, porque en la Biblia dice, en los labios de Cristo no se encontró mentira ni pecado alguno, dicen las Escrituras. Queda a entender, hermanos, que esa sangre de Cristo tiene poder para limpiarte los pecados de raíz, porque en el libro Levítico dice que la sangre de los machos cabríos solamente en el idioma hebreo dice que cubría el pecado, no podía limpiar porque no tiene poder para limpiar el pecado. Solamente cubría el pecado. En cambio, la sangre de Cristo es más fuerte que la lejía, que eso te limpia de raíz y te deja blanco como la nieve, blanco como el algodón, blanco de los blancos, te emblanquece y te convierte hijo de Dios, santo, sin mancha, sin arruga. Y eso hay que perseverar en esa santidad, amados hermanos. Y aquí dice claramente en este versículo tan tocante, sonante, versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucho más razón ahora que ya hemos sido justificados, claro que sí, porque ya somos limpios y perdonados de pecados.
En su sangre seremos salvados del castigo por medio de Él. Acá quisiera decir un poco más. Un poco más quisiera, hay pueblos que todavía circuncidan. La expiación, más claro, discúlpeme la frase. La expiación. Acá la sangre, Cristo nos expió una sola vez y por siempre y para siempre. Pero hoy veo, hay pueblos que todavía expían con sangre de animales, invalidando la sangre de Cristo. Invalidan. Y eso es pecado y una ofensa al Rey de Reyes que murió en la cruz por usted y por mí. Invalidas la sangre de tu Rey. Invalidas la sangre de tu Salvador, invalidas la sangre de quien dio su vida por ti para que no seas condenado y seas salvo eternamente. Ahora vienes con tonterías, espiando con la sangre de animales que no hay sentido. Eso se llama pecado. Y el día que mueres tendrás que rendir cuentas ante el Señor. Porque Jesús te dirá, oye, yo derramé mi sangre por ti. ¿Y tú qué hiciste derramando sangre de animales? Que yo he muerto por ellos también. Cristo ha muerto en la cruz, la única ofrenda, el único sacrificio, salvando a los animales que no tenían culpa, que morían en el Antiguo Testamento para perdón de pecados especiales al pueblo de Israel. Cristo murió por ellos también. Ahora sigues matando animales. Dígame que no tiene culpa del pecado, porque Cristo ya te expió una sola vez y para siempre. Estudia, empápate de las Sagradas Escrituras. No te dejes manosear por tu conciencia depravada. Eso es lo que dice. Veamos otro libro más. Libro San Juan, capítulo 3, 1. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros a hacer las cosas correctas. No podemos hacer de nuestros criterios, porque nuestros criterios siempre nos va a arruinar la vida. Después, cuando sea demasiado tarde, ¿qué va a ser de tu vida, de ti? Vas a irte al infierno, posteriormente irás al lago de fuego con fuego y azufre, donde es la condenación eterna por siempre y para siempre. Libro de San Juan, capítulo 3, 1. Nos dice en estos momentos, a ver qué nos dice aquí. 3:1 también nos dice aquí, el Señor Jesucristo mismo. ¿Qué dice aquí? Entre los fariseos se había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Bueno, ese versículo no coincide. Vamos a pasar otro libro más. Veamos San Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12 a 17. Dice en esta manera, escuche. Este mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. Acá Cristo sigue recalcando, sigue recomendándonos y nos sigue exigiendo. Este mandamiento que les doy, que se amen unos a otros, en este versículo 12. Vea usted. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Amados hermanos, el amor más grande que hizo fue Dios. Y Cristo hizo un tremendo sacrificio. Él mismo se ofreció como un sacrificio. Dio su vida por sus amigos, dice aquí. En otro Biblia, en otro versículo dice, por sus hermanos. Otro versículo que hemos visto, por el mundo. Pero dio su vida.
Y aquí dice, el amor más grande es dar vida por sus amigos, dar la vida por sus hermanos, dar la vida por su prójimo. Ahora usted me dirá, pero Cristo lo hizo, murió. Yo no voy a morir en la cruz. Ni modo. Pero sí le voy a explicar algo de esto. Dar la vida no solamente se testifica morir en la cruz o morir por un condenado. No es eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un grave problema. Los testigos de Jehová dicen que no pueden donar sangre. Es pecado. Es una falsa doctrina. Ellos no pueden donar sangre ni siquiera a su propio padre, ni a su propia madre, ni a sus propios hijos. No le pueden dar sangre porque es pecado. Lo dejan morir. Y en la Biblia dice, el que no ama a su hermano es un homicida. Hermanos, hay personas que necesitan sangre para que viva. Y dejar morir a una persona que es mi padre o mi madre o el prójimo, no doy sangre. Mi sangre, soy mezquino en mi sangre, me convierto en un homicida. Homicida, teniendo y no puedo darle apoyo. Ese es uno de los términos. Siguiente término es: el que ama verdad a su prójimo, a sus semejantes, tienes que donar tus órganos para salvar la vida al amigo, salvar la vida al prójimo, salvar la vida a tus seres queridos. Tienes que donar tus órganos. Eso es dar la vida por ellos. Y aquí lo dice textual. Cristo lo hizo. Por eso hoy por hoy nosotros somos miembros de su cuerpo de Cristo, porque Cristo dio su cuerpo por la iglesia. Ahora nosotros somos miembros de su propio cuerpo. Ahora usted aquí donas tu riñón a tu prójimo. Ese prójimo lleva algo de ti para que viva esa persona. Ese es el amor de Dios. Amar sin condición alguna a nuestros seres queridos y al prójimo. Y aquí dice, ustedes mismos, dice, nadie tiene mayor amor que es el poner su vida por sus amigos. Siguiente versículo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Vea usted. Ahora la palabra amigo, ¿qué significa amigo? La palabra amigo es el verdadero amigo. Se considera en las desgracias de su amigo. El verdadero amigo aconseja para bien. El verdadero amigo soporta las debilidades de su amigo. El verdadero amigo comprende las debilidades de su amigo. El verdadero amigo sabe perdonar, ayudar y soportar. El verdadero amigo apoya en las desgracias de su amigo, no se burla, al contrario, se preocupa y se conduele en las mismas desgracias de su amigo. ¿Quién lo demostró? Cristo. Y lo sigue demostrando Cristo hasta el día de hoy, porque Él es nuestro sumo sacerdote, y Él es nuestro juez y nuestro defensor. Es nuestro abogado y Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros errores como seres humanos, y por eso dice, el verdadero amigo da su vida por sus amigos. El verdadero amigo hace lo imposible de ayudar a su amigo. Y aquí dice claramente, amados hermanos, nadie tiene mayor amor que que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. 15. Ya no los llamaré siervos,
porque el siervo no sabe de lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se les he dado a conocer a ustedes. El verdadero amigo no miente. El verdadero amigo dice la verdad. Vea usted, el verdadero amigo es como un hermano de confianza. Y aquí Jesús nos está hablando como amigo. Nos está dando la confianza y dice, ya les he contado todo lo que oí de mi Padre, les comuniqué a ustedes. Yo no tengo nada oculto, en poca palabra dice. Entonces el amigo verdadero no oculta nada, es sincero en todo sentido de la palabra. Es el verdadero amigo. Hoy por hoy en este mundo ya no hay amigos, simplemente hay amistades, bebedores de uno del otro. Eso es lo que hoy por hoy existe en este mundo. Hoy por hoy se ve en los jóvenes, se ve en todo campo que está pasando en la sociedad. Siguiente versículo, dice en el versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes. Los he puesto para que vayan y lleven frutos, y frutos permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Amados hermanos, la iglesia tiene que aprender a pedir lo que necesita al Padre, pero aquí la Biblia dice que debemos pedir en el nombre de Cristo al Padre. Hoy la iglesia no sabe pedir, simplemente va directo al Padre y dice, Padre, necesito esto, Padre, estoy enfermo, ¿qué hago? Ayúdame. Pero a tu Rey que derramó su sangre por ti, a tu Salvador, que Él es el camino y la verdad y la vida, ni siquiera le mencionas una sola palabra. Es un falto de respeto. Primer lugar, porque aquí en el Nuevo Testamento preolativo está el Hijo y el Padre. Entonces, acá dice, pidan en mi nombre, que mi Padre les va a conceder lo que necesiten. Tenemos que ser ordenados, no seamos desordenados, porque los hijos de Dios es de orden y nosotros tenemos que ser de orden también. Y este es mi mandamiento para ustedes, dice, que se amen unos a otros. Este es mi mandamiento para la iglesia, que se amen unos a otros y obedezcan mi mandamiento, y me estarán amando a mí, dice Cristo también. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Veamos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, ¿sabe qué nos dice ahí también? Capítulo 3. Colosenses. A ver qué nos dice. Vamos a analizar tema del amor. Capítulo 3, versículo de 12 a 14. Dice en nombre del Señor: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esas características tienen que tener las iglesias. Esas características tiene que practicar la iglesia, pero hágalo por fe y por amor en la obediencia. Esos deberes la iglesia tiene que vivir durante la estadía en este mundo. Porque dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. Claro que sí,
Cristo nos llamó, Dios nos llamó, ya somos santificados, hemos nacido nuevas criaturas, ya vivimos en santidad, ya vivimos en la obediencia, vivimos en ese amor. Entonces dice aquí, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos. Acá la palabra de Dios exige que vivamos en la santidad. Y la santidad tenemos que perseverar en ese amor, porque vivir en santidad se hace por amor, no se hace por ley, sino por amor. Vivo en santidad porque me amo, mi autoestima está por encima de todo, yo mismo me quiero, yo mismo aprecio mi cuerpo, aprecio este templo del Espíritu Santo. Entonces tengo que vivir en santidad. Amados, revístanse de extrañable misericordia. Las iglesias tienen que ser misericordiosas, de benignidad, de humildad. Las iglesias tienen que ser humildes, mansedumbre, ser pacifistas, ser mansos, no ser airosos, ni rabiosos, ni coléricos. Y de paciencia, ser pacientes con el faltoso, ser pacientes con los hermanos que recién están formándose espiritualmente. Tener paciencia con los errores del prójimo, con los errores de los hermanos en general. Hay que tener paciencia y hay que convertirnos consejeros en la palabra de Dios, pero por amor. Por amor tenemos que aconsejarlos a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Versículo 13. Sean mutuamente tolerantes. Ahí está el problema. Hoy las iglesias no son tolerantes. Critican inmediatamente y te indican con el dedo. Oye, mira, esa persona vive en adulterio. Mira, ese muchacho está en fornicación. Mira, a ese hombre, a ese hermanito lo he escuchado hablando chismes. Está criticando. Siempre a la iglesia le gusta fijarse en la paja del prójimo, pero no puede fijarse en el tronco que tiene. Primero hay que sacarse el tronco para poder sacar la paja del prójimo, corregir de sus malos hábitos. Y aquí dice claramente, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense. Hay que saber perdonarse de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Amados hermanos, la tolerancia es importante. Tener paciencia y tolerarnos entre nosotros, porque mi hermanito cayó en el pecado y tú caerás posteriormente peor que él, por criticón y por fijarte. No estamos libres del pecado, no estamos libres que el diablo te ponga la trancadilla y caes en el peor pecado que puede existir. Por eso, no escupas al cielo que te puede caer encima. Nos dice, hay un refrán, una frase popular que dice, no escupas al cielo que te puede caer encima de ti. Nadie estamos libres de pecar. 14. Dice, y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el amor. Revestirnos de amor. Ahí está una palabra bien grande que nos queda. O sea, el amor es una vestimenta con un corazón sincero, amable, cariñoso y bondadoso y misericordioso. Revestirse significa también que tus actitudes tienen que estar basadas en el amor. Tus conversaciones tienen que estar basado en el amor. Tus gestos, tu forma de medir, de mirar, tienes que estar basado en el amor. Los pasos que tú des
Todos los días en tu caminar, donde te encuentres, siempre remuestra el amor de Dios en ti. Entonces, revestirse significa que se convirtió un hábito de vida en tu persona. Ya tienes un hábito que eso lo practicas a diario, día y noche, hasta que Dios te lleve de este mundo allá arriba a los cielos. Vea usted. Eso es la vestimenta del amor que dice en este versículo 14. Vea usted. Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Bien, amados hermanos, acá terminamos la primera parte de este tema que es el amor. El amor se está grabando es simplemente para entrar en conciencia, para que el pueblo de Dios mejore. El pueblo de Dios tiene que ser diferente como hijos de Dios y como un pueblo santo. El pueblo de Dios tiene que vivir en esa mansedumbre de amor y revestirnos de amor en todo sentido de la palabra, y aprender a amarnos y amar a nuestros prójimos y a nuestros familiares, a nuestros hijos y a los esposos también. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Estaremos grabando posteriormente la segunda parte. Dios me lo bendiga. Amén.